Hace algún tiempo tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Quise evolucionar, crecer en todos los sentidos, fortalecerme como persona y también mejorar mi estabilidad financiera. Sin embargo, había un enemigo silencioso que no me permitía avanzar. Era excelente creando planes detallados, diseñando estrategias, visualizando futuros prometedores, pero cuando llegaba el momento de poner manos a la obra, simplemente me paralizaba. Me sentaba con toda la intención de trabajar y sin darme cuenta, terminaba desplazándome sin rumbo en el celular, organizando cosas sin importancia o buscando cualquier distracción que me alejara de comenzar. La procrastinación. ¿Te resulta familiar? No estás solo. Durante mucho tiempo pensé que procrastinar era simplemente una muestra de pereza, una falta de disciplina, pero no, es mucho más profundo. La procrastinación es en realidad una señal de malestar interno, y cuando finalmente comprendes esa verdad, todo comienza a cambiar. Intenté todo lo que encontraba en Internet y los libros. Establecí objetivos claros, elaboré planes minuciosos, definí metas específicas e incluso programé horarios para cumplir cada tarea. Pero incluso con ese esfuerzo, recaía una y otra vez en el mismo ciclo. Planificaba días enteros con precisión, pero cuando llegaba el momento de actuar, algo me bloqueaba. Mi mente se convertía en una trampa, un lugar donde los pensamientos consumían toda mi energía, dejándome incapaz de dar un solo paso. Y cuando finalmente lograba comenzar algo, me costaba horrores mantener la constancia. Hasta que un día me topé con una frase que se quedó grabada en mi mente. Las lecciones de la vida se repetirán hasta que sean aprendidas. Esa frase me sacudió. Me hizo detenerme y reflexionar profundamente sobre mis errores y mis patrones. Descubrí que el verdadero problema era que había puesto toda mi atención en los resultados y no en el proceso. Ese fue mi mayor fallo. Al inicio de cualquier emprendimiento, los esfuerzos son enormes, pero los resultados apenas se perciben. Es desalentador, y lo que nos causa incomodidad, naturalmente, tendemos a evitarlo. Recuerdo cuando decidí crear mi primer video para YouTube. Pensé que sería sencillo: escribir el guión, grabar, editar y diseñar una miniatura. Desde lejos parecía una tarea fácil, pero cuando me senté frente al computador, la realidad fue muy distinta. No sabía cómo empezar. Cada frase que intentaba escribir, la borraba una y otra vez. La frustración crecía con cada intento fallido. Al final, rendido, cerraba todo y pasaba el resto del día viendo Netflix o haciendo cualquier cosa que me permitiera escapar de esa incomodidad. Me decía a mí mismo que al día siguiente lo intentaría de nuevo. Y así, el ciclo se repetía sin fin. El error era claro. Estaba obsesionado con crear el video perfecto en lugar de simplemente avanzar. Ese fue mi punto de quiebre. Me di cuenta de que, para superar la procrastinación, tenía que dejar de obsesionarme con el resultado y empezar a valorar el simple acto de avanzar. Celebrar el progreso, no la perfección. No se trata de aceptar la mediocridad, sino de reconocer que sin acción no hay posibilidad de mejora. Cambié mi enfoque. Dejé de esperar resultados extraordinarios y me concentré en trabajar, en producir, en crear, sin importar si el producto final era perfecto o no. Algo curioso sucedió cuando adopté esta mentalidad. Empecé a trabajar durante horas sin darme cuenta. Dejé de tenerle miedo al proceso porque ya no buscaba la perfección inmediata, y ahí comprendí una verdad esencial. En la vida, la constancia siempre vence a la perfección. Comenzar con pasos pequeños es la clave del éxito. Recuerdo cuando me propuse dedicar 8 horas diarias a mis proyectos. Sonaba como el plan ideal, pero fallé estrepitosamente en el primer intento. Mi mente simplemente se rebeló ante un objetivo tan grande. Así que volví a lo básico. Reduje mi meta a algo mucho más sencillo. Solo 2 horas al día.
algo que mi cerebro no considerara abrumador. Sorprendentemente logré mantener la constancia. Esas 2 horas diarias pronto se transformaron en 3, luego en 4 y eventualmente en 5. Hoy en día hay jornadas en las que puedo quedarme trabajando incluso más. Este enfoque funcionó porque las pequeñas victorias diarias me dieron impulso. Ese impulso generó confianza, y la confianza es lo que sostiene el camino hacia cualquier meta. Es como un juego. No empiezas en el nivel más difícil, comienzas en el nivel 1 y, poco a poco, vas subiendo. La procrastinación funciona de la misma manera. No existe una fórmula mágica que funcione para todos. A veces pospones tareas por miedo a equivocarte. Otras veces porque la tarea parece aburrida o inmensamente difícil. Cada vez que me sentía bloqueado, me hacía una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué es lo que realmente hace que esta tarea sea tan difícil? A veces era confusión, otras, distracción. Pero al identificar la raíz de mi bloqueo, encontraba soluciones más fácilmente. La procrastinación no es una carga eterna, es un hábito. Y como cualquier hábito, puede ser cambiado. El secreto es enfocarse en el progreso, no en la perfección. Dar pequeños pasos y seguir adelante. No necesitas estar completamente listo para empezar, porque seamos honestos, jamás nos sentiremos 100% preparados. Si esperamos a ese momento ideal, nunca llegará. La procrastinación es un ladrón silencioso que roba tiempo, oportunidades y sueños. Y no es simplemente un problema de disciplina o de organización. Es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos. Miedo a equivocarnos, miedo a no ser suficientes, miedo a que lo que hagamos no sea perfecto. Nos paraliza la idea de fallar, nos frena la inseguridad de no estar listos. Pero la verdad es que nunca lo estaremos del todo. La vida no premia a quienes esperan sentirse seguros. Premia a quienes tienen el valor de actuar, incluso en medio de la duda. Cada vez que retrasamos lo que sabemos que debemos hacer, no solo aplazamos nuestras metas, también erosionamos poco a poco nuestra confianza en nosotros mismos. Cada episodio de procrastinación refuerza esa voz interna que susurra que no somos capaces, que no podemos avanzar, que siempre hay algo que nos detendrá. Y con el tiempo, esa voz se convierte en una barrera mental que parece imposible de derribar. Pero el verdadero cambio ocurre cuando dejamos de escuchar esa voz y empezamos a valorar el progreso más que la perfección. En lugar de quedarnos paralizados pensando en cuán lejos estamos de nuestras metas, aprendemos a concentrarnos en cada pequeño paso que podemos dar hoy. Porque esos pasos, aunque parezcan insignificantes, se acumulan y con el tiempo nos llevan mucho más lejos de lo que alguna vez imaginamos. Piensa en cualquier logro importante en la historia. Ninguno se alcanzó de la noche a la mañana. Todos fueron el resultado de pequeños esfuerzos constantes que al sumarse crearon un cambio monumental. No importa si hoy solo puedes dedicarle 10 minutos a tu proyecto, a tu meta o a tu pasión. Lo importante es que empieces, porque cuando lo haces, algo poderoso ocurre. Creas impulso. Y ese impulso alimenta tu confianza. La confianza lo cambia todo. Cuando comienzas a confiar en ti mismo, dejas de ver los desafíos como muros infranqueables y empiezas a verlos como oportunidades de crecimiento. Ya no esperas a sentirte motivado para actuar. Permites que la acción sea la que genere la motivación. Es un cambio de mentalidad simple pero transformador. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas se vuelven difíciles. Esta frase de Séneca, el filósofo estoico, captura una verdad profunda sobre la procrastinación y el miedo al cambio. Muchas veces creemos que ciertas tareas o metas son demasiado complejas o que no estamos listos para enfrentarlas. Pero la verdadera dificultad rara vez reside en la tarea misma. Está en nuestra resistencia a dar el primer paso.
Cuanto más evitamos actuar, más grande y aterradora se vuelve la tarea en nuestra mente. La inacción refuerza nuestros temores y construye una barrera mental que, con cada día que pasa, parece más sólida. Pero cuando finalmente reunimos el coraje para empezar, aunque sea con un avance pequeño, nos damos cuenta de que el desafío no era tan abrumador como parecía. El movimiento genera confianza, y la confianza abre la puerta a retos mayores. Es un ciclo positivo que comienza con algo tan sencillo como atreverse a empezar. Lo entendí el día que decidí enfrentar mis bloqueos no como fracasos, sino como señales. Cada vez que posponía una tarea, en lugar de castigarme o etiquetarme como perezoso, me detenía y analizaba: ¿por qué estoy evitando esto? ¿Qué me asusta? ¿Qué parte de esta tarea me parece imposible? Descubrí que muchas veces no era la tarea lo que me detenía, sino mi percepción de ella. Me intimidaba la idea de que debía hacerlo todo a la perfección. Me asustaba pensar que si fallaba, eso significaría que no era suficiente. Pero aprendí que fallar es solo una parte del camino. De hecho, es una parte necesaria. Nadie construye algo grande sin tropezar. Nadie domina una habilidad sin cometer errores. Lo importante no es evitar el fracaso, sino aprender de él y seguir avanzando. Así que empecé a cambiar mi enfoque. Dejé de intentar controlar cada detalle y empecé a aceptar el progreso imperfecto. Me puse metas pequeñas, casi imposibles de fallar, y con cada pequeño logro, mi confianza crecía. Ya no se trataba de hacer grandes avances en poco tiempo. Se trataba de mantenerme en movimiento, incluso si ese movimiento era lento, porque el movimiento constante, aunque sea mínimo, siempre supera a la perfección inalcanzable. Y algo maravilloso sucedió. Las tareas que antes me parecían gigantescas empezaron a parecer manejables. Los proyectos que me paralizaban se convirtieron en oportunidades de crecimiento. Dejé de sentirme atrapado por la procrastinación y empecé a sentirme empoderado por mi capacidad de avanzar. No fue magia, fue un cambio de mentalidad y la decisión de priorizar el progreso sobre la perfección. Hoy, cada vez que siento la tentación de posponer algo, me hago una sola pregunta: ¿qué pequeño paso puedo dar ahora? Y ese pequeño paso, por más insignificante que parezca, me pone en movimiento. Porque la verdad es que no necesitas ser increíble para empezar, pero necesitas empezar para volverte increíble. La procrastinación no es un enemigo invencible, es solo un hábito, una costumbre que se ha arraigado con el tiempo, alimentada por miedos, creencias limitantes y la falsa idea de que debemos estar completamente preparados antes de actuar. Pero los hábitos, por muy antiguos o fuertes que sean, pueden cambiarse. Lo primero que entendí es que la procrastinación no debía definirme. No era parte de quién soy, sino un patrón que podía modificar. Así que comencé a observar mis bloqueos no como sentencias definitivas, sino como señales. Cada vez que sentía esa resistencia interna, esa voz que me decía que dejara todo para después, me detenía y me preguntaba qué mensaje oculto traía esa voz. ¿Era miedo al fracaso? ¿Era una tarea que no entendía bien? ¿O simplemente estaba abrumado por la magnitud de lo que quería lograr? Al identificar la raíz, podía actuar con más claridad. A veces, la solución era tan simple como dividir una gran tarea en partes más pequeñas. Otras veces, era reconocer que necesitaba aprender algo antes de poder continuar. Lo importante era no quedarme paralizado. Entendí que la perfección es una ilusión que nos roba el presente. Nos hace creer que debemos tener todas las respuestas antes de dar un paso, cuando en realidad las respuestas llegan solo cuando empezamos a caminar. Cada acción, por pequeña que sea, nos enseña algo. Y ese aprendizaje constante es lo que realmente construye el éxito a largo plazo. También descubrí el poder de las pequeñas victorias. Cada vez que lograba cumplir una meta,
por sencilla que fuera, celebraba ese logro, porque esas pequeñas victorias generan impulso, y el impulso crea confianza. La confianza, a su vez, nos permite enfrentarnos a desafíos mayores sin el mismo nivel de miedo o duda. Es un ciclo que se refuerza con cada paso que damos. A medida que avanzaba, me di cuenta de que esperar a sentirme motivado era otro obstáculo. La motivación es inconstante. Algunos días despierta contigo, otros días parece haberse esfumado. Pero la acción puede existir incluso en ausencia de motivación. Y lo más interesante es que, muchas veces, la acción crea la motivación que antes parecía faltar. Actuar primero, pensar después. Ese fue mi mantra durante mucho tiempo. Porque si esperaba sentirme listo, si esperaba que todo fuera perfecto, me quedaría esperando para siempre. Empecé a ver cada día como una oportunidad para desafiar ese hábito antiguo de posponer. Me enfoqué en avanzar, en acumular minutos productivos, en construir una rutina que favoreciera el progreso constante. Algunas veces fue difícil. Hubo días en los que la resistencia fue más fuerte y recaí en viejos patrones. Pero aprendí a no castigarme por esos días. Aprendí a aceptarlos como parte natural del proceso. Porque el cambio real no es lineal. Es un camino con avances y retrocesos, con momentos de claridad y otros de duda. Lo importante no es nunca caer, sino siempre levantarse. Hoy, cuando miro atrás y veo todo lo que he logrado, no pienso en los días perfectos. Pienso en los días difíciles, en las jornadas en que no quería trabajar, pero lo hice de todos modos. En los momentos en que di un pequeño paso, a pesar del miedo. Esos son los días que realmente construyeron mi camino. Así que si hoy sientes que la procrastinación te tiene atrapado, quiero que sepas algo. No estás solo y no estás condenado a quedarte donde estás. No necesitas cambiar tu vida de un solo golpe. Solo necesitas dar el siguiente paso, uno pequeño, uno que puedas manejar hoy. Porque ese paso, por insignificante que parezca, es el inicio de una transformación mucho más grande de lo que imaginas. La procrastinación puede haberte detenido hasta ahora, pero no tiene que definir tu futuro. Elige actuar, elige avanzar. Y cuando dudes, recuérdalo siempre. No necesitas ser increíble para empezar, pero necesitas empezar para volverte increíble. Si este mensaje ha resonado contigo, entonces este es solo el comienzo. Haz clic en suscribirte ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo video.